Thomas se encontraba al lado de la puerta, con su equipaje preparado y listo para comenzar su travesía, con una expresión familiar en su rostro. Me observó con seriedad y un ligero nerviosismo, pero también con un atisbo de anticipación, como si estuviera a punto de proponerme algo de gran relevancia. Después de 10 años juntos, la cara de mi pareja me era tan conocida como las hojas de un libro abierto. A pesar de mi sorpresa, las palabras que usaron me dejaron desconcertado. Empezando con precaución como si estuviera explorando. No me gustaría que me acompañaras en mi viaje a Londres. Al llegar a Londres, me llevé a una gran sorpresa al encontrarme en la ciudad que tanto había deseado conocer, pero cuya visita en ese momento no me había imaginado. En mi mente, los pensamientos danzaban como una mariposa atrapada en una telaraña. La metrópoli londinense, con sus antiguas calles, emblemáticos puentes y verdes parques cubiertos por la neblina, se presentaba como el lugar perfecto para dejar atrás experiencias pasadas y comenzar de nuevo. Aunque este viaje no giraba en torno a nosotros ni a mí, Thomas iniciaba una nueva fase en su trayectoria profesional. Una vez más, me encontraba en una reunión de importancia, consciente de que mi presencia era más por cortesía que por un genuino interés en compartir tiempo conmigo. Experimenté una ligera incomodidad, semejante a un atisbo de resentimiento, que me invadió por entero. Thomas destacó por sus ambiciosos objetivos, mostrando una dedicación constante tanto a sus emprendimientos como a su trayectoria profesional. Las metas eran una parte fundamental de su mundo, algo que me inspiraba profundamente. No obstante, en ese momento percibía que la separación entre nosotros se hacía más grande. Mientras él se adentraba en el mar, yo me quedaba en la costa, observando cómo sus sueños y proyectos lo atrapaban cada vez más. Tengo dudas al respecto. Mencioné a Tomás con la sensación de que mi voz se desvanecía, como si hubiera incertidumbre en mis propias palabras. Aunque era tranquilo, en su rostro se reflejaba una sutil pincelada de desencanto. Hace poco tiempo, pensé que te encantaría conocer la capital británica. Londres. Respiré hondo tratando de poner en orden mis pensamientos. Claro que anhelaba ir a Londres, pero no en esta situación. No pretendía solo presenciar su momento especial, sino ser una figura importante en su vida. Queríamos experimentar un viaje genuino, donde pudiéramos conectarnos con nuestra esencia real, lejos de las responsabilidades laborales interminables y las llamadas telefónicas constantes. Mencioné que no era el momento oportuno. Es imprescindible abordar ciertos asuntos en este lugar. La declaración no era cierta, en verdad. Era consciente de que no se trataba de las tareas pendientes, sino de nosotros. De la distancia que había percibido de forma más intensa. Recientemente, Thomas me observó detenidamente. Intentó descifrar mis pensamientos a pesar de mi empeño en conservar la calma. Finalmente, una amplia sonrisa iluminó su cara. A pesar de ello, su rostro reflejaba tensión. Lo comprendo. Sintiendo una fuerza que me empujaba hacia abajo como una piedra en el fondo de un río. Giré hacia la puerta y vi cómo se iba, experimentando una leve tranquilidad mezclada con un vacío. Como si algo fundamental se hubiera desvanecido. Tomás se fue, dejándome solo con mis pensamientos y una creciente sensación de aislamiento. Viví la sensación de que las paredes de nuestra casa se cerraban a mi alrededor. Tras un largo periodo, sentí una inquietud que me invadió. Algo intenso y desagradable en mi ser. Tomás se había ido y parecía como si algo importante se fuera con él. Como si una pequeña grieta en nuestro matrimonio hubiera comenzado a ensancharse. Lentamente. Pero inevitablemente miré por la ventana y vi mi reflejo en una mujer de 35 años cansada. Un poco perdida pero aún viva por dentro, vi en sus ojos un anhelo de algo que parecía olvidado hace mucho, y en ese momento me di cuenta de que necesitaba encontrarme a mí misma antes de perder completamente algo importante. En esta rutina mundana fue entonces cuando decidí quedarme, y esta decisión se convertiría en el inicio de cambios que aún no podía prever. La tarde descendió lentamente sobre la ciudad, inundando las calles con una suave luz. De la dorada me senté en la cocina observando las largas sombras que proyectaban los árboles, escuchando voces lejanas que se filtraban por la ventana abierta. Thomas se había ido hacía solo unas horas.
Pero ya sentía como si hubieran pasado varios días la casa sin él. De repente se sentía extraña, desconocida. Tomé mi teléfono y, sin saber por qué, comencé a deslizarme por las fotos de nuestra foto juntos en vacaciones, viajes, rostros felices, momentos que parecían tan significativos. Pero que ahora eran solo recuerdos. Algo dentro de mí se agitó como el aire rancio que surge de un viejo baúl. Una sensación de la que quería escapar. Dejé el teléfono y fui a la cocina decidiendo prepararme un té, pero incluso esta acción simple parecía de algún modo vacía. Sin sentido. Vertía en una taza y de repente escuché vibrar mi teléfono. Mi corazón se tensó por un momento, pensé que era Thomas. Pero al mirar la pantalla vi el nombre de Ibli, su voz sonaba animada como siempre. Un destello tenue trajo a mi memoria tu recuerdo. ¿Cómo te encuentras? Todo está en orden. Ibli. He dado una respuesta, intentando infundir seguridad en mi tono de voz. Noté que hiciste una pausa breve y demostraste interés en mi pregunta. ¿Te gustaría salir esta noche? Quiero enseñarte sitios especiales en esta noche. Me asalta la incertidumbre acerca de mis auténticos anhelos. En mi interior se libra un conflicto entre dos deseos opuestos, la tentación de refugiarme bajo una cobija y dejar atrás todo. O partir de casa en busca de una solución a esta sensación de vacío. La importancia de mantenerse lejos de casa quedó evidenciada esta noche. Por favor, evita expresar que la situación no se percibe de esa forma. Requería un momento de pausa. Las palabras que dijo resonaron en mi ser. Siempre conseguía sacarme de mi zona de comodidad. Tras soltar un suspiro, me tomé un instante para meditar y, al final, respondí, está bien. Estamos listos para comenzar. ¿Qué lugar elegirías para pasar una noche divertida en un club nocturno? Hoy por la noche. En el centro urbano. Se llevará a cabo un evento especial enfocado en la recitación de poesía de excelencia. Es algo novedoso y estoy segura de que te va a encantar. Hice un gesto de desaprobación con los ojos. No me imaginaba que acabaría asistiendo a un recital de poesía. Pero quizás eso era justo lo que necesitaba, algo nuevo, algo impredecible. De acuerdo, cedí. Cuándo y dónde nos encontramos? En una hora en mi casa te recogeré. Dijo Ibli con evidente alivio en su voz. No te arrepentirás, te lo prometo. Colgué el teléfono y sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. Solo era una salida a un club. Pero en ese momento se sentía como si hubiera aceptado algo mucho más grande. Caminé por la habitación preguntándome qué ponerme y si realmente tenía energías para semejante aventura. Cuando llegué a la casa de Evelyn, ella ya me estaba esperando afuera sonriente. Nos subimos a su auto y nos dirigimos al centro de la ciudad. Noté cómo sus ojos brillaban y cómo la energía a su alrededor era casi contagiosa. Hablaba de un poema que había leído recientemente. Pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Mi mirada vagaba entre las luces de la calle y de repente sentí que empezaba a descongelar como un trozo de hielo derritiéndose bajo los rayos del el club. Era acogedor con luces. En ese lugar se respiraba una calma absoluta gracias a los tonos suaves y las voces tranquilas que lo envolvían. Todo parecía estar suspendido en el tiempo, dejando espacio solo para la inspiración poética y las reflexiones que fluían libremente en el ambiente. Ibli me mostró el camino. Entró decididamente y encontró un rincón acogedor en un sofá confortable, donde amablemente me ofreció una taza de té. En ese momento, lo observé detenidamente. William se encontraba de pie al lado de la barra, mientras hablaba con una persona en la reunión. Se podía ver la felicidad en su rostro y sus ojos resplandecían bajo la suave iluminación de las lámparas. Evelyn, al percibir mi mirada, esbozó una sonrisa. Con gran emoción, exclamó, ahí se encuentra el propietario de este establecimiento. He tenido el placer de encontrarme con usted en varias ocasiones a lo largo de un largo tiempo. Quisiera tener el privilegio de hacerte la presentación. Intenté expresar mi discrepancia. Pero Ibli me atrajo hacia él. Y en ese momento, mi corazón empezó a latir con fuerza. Al acercarnos, se volvió hacia nosotros y me miró detenidamente. Una sonrisa auténtica iluminó su rostro. Sus ojos destellaban con un brillo único. ¿Quién se encuentra ante nosotros en este momento? Realizó una pregunta. Quiero que conozcas a mi colega. Grace. Me llamo Evelyn. William se acerca a Grace. Un placer conocerte. Grace dijo, extendiéndome la mano cuando nuestras manos se tocaron.
Sentí un leve escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue un momento inesperado y no podía explicar por qué sus ojos miraron directamente a los míos. Y en esa mirada había algo más que un simple saludo. Sentí que el mundo a nuestro alrededor se estrechaba ligeramente. Un placer conocerte. William, respondí tratando de mantener la calma, pero mi corazón seguía latiendo más rápido de lo normal. No sabía entonces que esa noche cambiaría todo. La velada en el club continuó y me encontré cada más inmersa en esta atmósfera inusual pero cautivadora. La gente a nuestro alrededor leía poemas. Compartía pensamientos y sentimientos. Yo escuchaba cada palabra. Pero mi mirada seguía desviándose hacia William, que de vez en cuando me lanzaba una mirada desde el otro lado de la sala. Sentía su presencia llenando la habitación con una energía especial que no podía ignorar. Ipley, notando mi confusión, sonreía desde su rincón como si supiera algo que yo no sabía. Cuando la velada estaba llegando a su fin, William se acercó a nosotras con 2 tazas de café. Su sonrisa era amable, pero su mirada seguía siendo igual de ¿te ha gustado? Penetrante. ¿Realizó una consulta? Respondí afirmativamente. Resultó sumamente atrayente, con una expresión decidida. Al buscar la palabra precisa, mi inseguridad era evidente en cómo hablaba. Mostró su felicidad y después, al observar a Evelyn, dijo: me pregunto, recibir un poco de aire fresco te vendría bien. Acompáñame. Ipley, hay algo que deseo mostrarte. Es una novedad emocionante. La seguridad que transmitía con su gesto afirmativo me dejó sin posibilidad de resistirme. William tomó mi mano y salimos del club juntos. Una brisa fresca nos envolvió, llevando consigo el aroma de la lluvia. Mientras caminábamos por estrechas vías, me transmitía su amor por este sitio, los lugares que siempre habían estimulado su creatividad. Enseguida, nos detuvimos frente a un encantador café donde, a su parecer, elaboraban el café más exquisito de la zona. Mostrando una amplia sonrisa, declaró que todo había dado inicio para él en ese sitio. Durante mis años universitarios, abrí este café que solía ser visitado por poetas, artistas y músicos. En ese momento, se respiraba un ambiente encantador. Al ver cómo brillaban sus ojos al hablar de este lugar, una amplia sonrisa iluminó mi rostro. Al llegar, William pidió 2 cafés con leche, ya que conocía a todos los empleados. Cuando nos sirvió el café, su expresión facial parecía buscar indicios de mis pensamientos. De repente, comenzó a expresarse con un tono dulce y sorprendente, mencionando que parece ser una persona que ha descuidado su propia salud por mucho tiempo. ¿Mis suposiciones son acertadas? Totalmente sorprendido me quedé ante la pregunta. Sus ojos demostraban una gran capacidad de observación, con una profundidad insondable que parecía adentrarse en mi mente. Comencé a darme cuenta de que mi timidez con gente que no conozco estaba disminuyendo. Con modestia, reconocí la situación, apartando la mirada hacia mi copa. A veces siento que pierdo el control de mi vida. Inclinándose hacia mí, su cara se aproximó tanto que pude sentir su respiración acariciando mi piel. Con un tono de voz cargado de cercanía, susurró: comparto tus emociones. Sin embargo, hay algo realmente fascinante que vale la pena resaltar. A veces, un instante es suficiente para transformar por entero una situación. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos, los cuales irradiaban una mezcla de perspicacia y algo inexplicable. Aquella situación parecía suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido de repente, frente a la sorpresiva circunstancia. Su proximidad se intensificó y me obsequió un beso delicado y fugaz. A pesar de ser involuntario, mostraba una pasión sutil y generaba cierta inseguridad, como si estuviera esperando mi respuesta. Mi reacción no sorprendió a nadie, en ese momento. No me separé y sentí una emoción nueva que me llevaba a un lugar diferente. Uno que había estado fuera de mi alcance durante bastante tiempo. Cuando sus labios se apartaron de los míos, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Nos mirábamos el uno al otro, y en sus ojos percibía algo que me atraía pero al mismo tiempo me causaba inquietud. Pronunció una disculpa en tono suave, retrocediendo un poco en el tiempo. Aquello resultó poco apropiado, pero no pude contenerme.
mientras sentía los latidos fuertes de mi corazón en el pecho. Negué con la cabeza en desacuerdo. Era difícil para mí comunicar mis sentimientos. Me invadía una mezcla de inseguridad, emoción y miedo. Fue una sorpresa que no esperaba y que resultó equivocada. Pero al mismo tiempo, resultó irresistible de manera atractiva. Al final, asentí en señal de acuerdo, intentando retomar el control de la situación. Dibujó una suave sonrisa, algo avergonzado, y se ofreció a acompañarme hasta mi casa. Aunque no lograba entender del todo, opté por asumir la situación. Mientras mis sentimientos se entremezclaban de manera caótica y confusa en mi interior. El breve beso había activado algo latente en mi interior. Como si hubiera abierto la puerta a un mundo completamente nuevo. Al regresar a su hogar, se detuvo y, con un suave temblor en su voz, dijo, que pases una noche excelente. Gracias. Al despedirnos, observé cómo se alejaba. Su silueta desapareciendo poco a poco en la luz del atardecer. Al ingresar al hogar y al cerrar la puerta, una avalancha de sentimientos me embargó, ese beso. Sus expresiones. Su forma de mirar. La situación fue tan inesperada y acertada que no sabía qué depararía el mañana. Pero experimenté una sensación de vitalidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Desde aquella noche en el club. Han transcurrido varios días. Pero no conseguía sacar de mi cabeza aquel rápido beso con William. La memoria era tan clara y vívida que siempre estaba recordando su gentil sonrisa y sus afectuosas expresiones. Experimentaba una transformación interna. Percibiendo como una chispa se había encendido en la penumbra de mi ser. Sin comprender del todo cómo gestionarla. Traté de concentrarme en mis tareas cotidianas. En las responsabilidades domésticas. Pero cada vez que me quedaba a solas, mi mente volvía a ese momento en que sus labios tocaron los míos. Tras el beso, algo latente bajo la rutina diaria parecía despertar. Y mientras meditaba al respecto, el deseo crecía con fuerza. Una vez más, William se puso en comunicación conmigo durante la noche. A pesar de su tranquilo discurso, podía percibir una sutil muestra de emoción contenida en su voz. Me encantaría volver a verte. Claro que sí. Claro. Contestó sin dificultad alguna. Respondí de inmediato. Sorprendida por lo fácil y rápido que acepté. Tengo un lugar que me gustaría mostrarte, dijo. Percibí la felicidad en su manera de hablar. Cerca de aquí se encuentra un viejo faro en la costa. Al atardecer. Los paisajes son realmente impactantes. Viví la aceleración de mi corazón. El sonido de un faro me resultó encantador y casi surreal. No sabía qué esperar. Pero algo en su oferta me parecía interesante. Mostré mi emoción ante la propuesta y aseguré nuestra reunión en dicho sitio. Quedamos en encontrarnos y sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Elegí un vestido discreto que me encantaba por lo ligero y cómodo que era. Sin tener en cuenta que era una ocasión especial. Cuando llegué al faro, William ya estaba en la base. Apoyado en la barandilla. Esperando que yo llegara. A pesar de mostrar calma en su rostro, se notaba cierta intranquilidad en sus ojos. Como si estuviera anticipando algo de gran importancia. Mostró alegría por tenerte cerca. Transmitiendo calma en su voz. Es un placer encontrarte, también me llena de alegría. Respondí con una amplia sonrisa y comenzamos a ascender por las angostas escaleras de piedra que nos conducían hacia la cúspide del faro. Mientras íbamos caminando, William compartió detalles sobre su vida conmigo. Respecto al significado más hondo que el faro representaba para aquel a quien solo un lugar reveló. Anteriormente solía visitar este sitio para deleitarme con la tranquilidad y meditar con plena independencia. Al llegar a la cima, contemplé una impresionante panorámica del mar. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y morados. Mientras mi cabello era acariciado por la brisa. Sentí como algo en mi ser cobraba vida. Es verdaderamente hermoso. ¿Verdad? Realizó una consulta. William se acercó sigilosamente, su voz apenas susurraba. Pero pude captar cada detalle. Mientras contemplaba el horizonte. Asentí con entusiasmo.
sintiendo la singularidad que emanaba de aquel paisaje distante. Miró en mi dirección y noté el resplandor acogedor en sus ojos, acompañado de algo misterioso que me costaba identificar por entero. Se acercó a donde yo estaba y tomó mi mano con delicadeza. Grace, dijo suavemente. He estado pensando en lo que dijiste, aquella noche sobre la vida pasando de largo. Y me di cuenta de que no es solo sobre ti, también es sobre mí. Permanecí en silencio sintiendo como sus palabras resonaban en mi corazón. En ese momento entendí que este hombre realmente me veía quien era yo, sin pretensiones ni máscara. ¿Sabes qué es lo interesante? Continuó dando otro paso más cerca, tan cerca que podía sentir su aliento. A veces vivimos sin notar los momentos más importantes, los dejamos escapar entre los dedos. Sentí como mi corazón volvía a acelerarse. Sus palabras eran ciertas, sentía que de alguna manera la vida realmente se me estaba escapando y este hombre frente a mí era quien podía ver eso. Se inclinó un poco más cerca, su rostro tan próximo que podía sentir el calor de su piel. A veces solo necesitamos dar un paso adelante, susurró. Justo antes de que sus labios rozaran los míos con suavidad, este beso era diferente, más profundo, lleno de emociones y sentimientos, como si estuviera vertiendo toda su alma en él. Respondí sintiendo como una calidez florecía en mi pecho, como una flor que se abre al sol. Allí estábamos en la cima de faro, bañados por la luz del atardecer, y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Ese beso era genuino, sincero, como si intentaré transmitir todas las cosas que las palabras no podían expresar. Cuando nos separamos, sentí que mi cabeza giraba con una mezcla de emociones. Era tan incorrecto y tan hermoso. Al mismo tiempo sabía que ese momento cambiaría todo. Ya no podía negar mis sentimientos. No sé qué significa esto, dije respirando con dificultad. Pero siento que ya no puedo fingir más. William me miró con comprensión. Sus ojos reflejaban la misma lucha interna. Y no tienes que hacerlo, respondió suavemente. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en apariencias. Nos quedamos ahí envueltos en los brazos del otro, rodeados por los sonidos del viento y las olas, y me di cuenta de que mi vida estaba comenzando a cambiar. No sabía a dónde me llevaría esto, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí viva y auténtica. Después de aquella noche en el faro no podía dejar de pensar en William. Sus palabras, su toque, su beso, todo eso me mantenía despierta por las noches. Se sentía tan real y genuino que sentí como una parte de mí se acercaba a él con una fuerza nueva, pero algo dentro me resistía. Seguía casada con Thomas, un hombre con quien había compartido 10 años de mi vida, un hombre que en algún momento había significado todo para mí. Thomas notó mi creciente distancia, hacía preguntas, me tocaba la mano durante la cena, me miraba a los ojos mientras trataba de comprender la situación. Percibía cómo su nerviosismo crecía y cómo luchaba con desesperación por restablecer nuestra comunicación. Sin embargo, al intentar encontrarme con sus ojos, una fuerte sensación de culpabilidad me invadía, convirtiéndose en una carga que dificultaba mi respiración. Decir la verdad se volvía una tarea imposible. Me faltaba el valor para confesar que mi corazón latía de forma distinta en presencia de Ibli. Al ver mi inquietud, propuso que fuéramos a caminar al parque. Como era de esperarse, exploramos senderos adornados con hojas doradas del otoño. Y al final, opté por revelar mi verdadero ser frente a ella. Algo cambió dentro de mí. Empecé a sentir fascinación por la expresión de Ibli. Me resulta imposible disimular que todo permanece invariable. Algo en mi interior clama, aunque ignoro cuál es ese ruido que captó ella. En completo silencio y sin interrumpir, asentía simplemente mientras intentaba comunicar mis emociones. Al finalizar, una suave luz iluminó su rostro y con cariño me dijo: tu exploración solo tiene como objetivo encontrarte a ti misma. Grace. Es frecuente perder el rumbo en la vida diaria, en las responsabilidades, en las ilusiones de los demás. No obstante, es esencial tener definido cuáles son tus verdaderos anhelos. Al respirar hacia afuera, pude sentir cómo sus palabras penetraban profundamente en mi pensamiento. Sin embargo, ¿sería posible descubrir cuál era su auténtico anhelo? A diario, en cada momento, me planteaba la misma incógnita. Al anochecer, consideré fundamental reunirme con William y tener una conversación honesta para aclarar mis emociones. Era insoportable seguir viviendo en este extraño estado de incertidumbre, donde cada día se confundía entre lo tangible y lo onírico. Fui al club donde nos vimos por primera vez. El lugar estaba casi vacío. Al hallarme, el ambiente estaba lleno de suaves notas de música de jazz. De repente,
Se levantó velozmente y dibujó una amplia sonrisa en su rostro. Anunció la llegada de Grace con un tono que transmitía una cercanía acogedora. Está todo en orden. Me encantaría charlar contigo. Respondí sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. A pesar de mis interrogantes iniciales sobre cómo iniciar la conversación. Sabía que era imprescindible dar el primer paso. Por supuesto. Señaló con un gesto que tomara asiento en una mesa apartada en la esquina. Lejos de las miradas curiosas. Al sentarme, sus ojos se fijaron en mí con intensidad, escudriñando mi rostro minuciosamente, como si trataran de entender todos mis pensamientos antes de que los expresara. Después de un incómodo momento de silencio, formuló la pregunta: ¿qué sucede? Grace. Tomé una respiración profunda y comencé a comunicar mis pensamientos en voz alta. William. Me resulta confuso lo que está pasando entre nosotros, aunque siento que hay algo más que solo amistad. Quisiera saber qué piensas y cómo te sientes acerca de esta circunstancia. En un momento, interrumpió su parlamento y su semblante se tornó más serio. Mis sentimientos hacia ti, Grace, son auténticos. Ha dado inicio. No obstante, hay una realidad que debo decirte. Me quedé inmóvil, aguardando sus próximas palabras. Su forma de hablar denotaba una tensión evidente y mi corazón empezó a palpitar con más fuerza. ¿Qué responsabilidad asumí hace poco? Al observarme detenidamente. Me dijo: nunca pensé que nuestra relación evolucionaría así, no lo había planeado. Pero ahora no puedo ignorar lo que siento por ti. Las palabras me golpearon como un viento helado, sumiendo mi entorno en la oscuridad y sintiendo como la tierra desaparecía debajo de mí. En ese momento, me quedé sin saber qué decir frente a la situación que se presentaba. De repente, presencié como todas mis esperanzas y sueños desaparecían. Experimenté la sensación de deslizarme por un abismo sin poder detenerme. Entre susurros cargados de tristeza y confusión. Me pregunté en voz baja por qué no me habían avisado previamente. Mostró su miedo a que la persona se alejara. Su voz transmitía sinceridad. Requiero de tu asistencia. Me encuentro desorientado frente a esta situación. Aunque lo intento, no logro sacarte de mi mente. Al despertar, me di cuenta de que mis piernas temblaban, como si estuvieran a punto de perder fuerza. Resultaba insoportable quedarse más tiempo en ese sitio. En ese local donde todo parecía ser falso y fuera de lo común. Necesitaba un instante. Mencioné intentando mantener la serenidad. Sentía la urgencia de averiguar cuál sería la próxima acción a tomar. William no se esforzó en impedirme. Solo asintió con la cabeza. Su expresión denotaba dolor. Al salir al exterior, el viento frío golpeó mi rostro con fuerza, recordándome lo inclemente que puede ser la vida. En lo más profundo de mí, se escuchaban lamentos intensos y desencantos. Encontréme en un punto intermedio entre un ayer experimentado y un mañana por explorar. Por lo tanto, tuve que encontrar un camino que me llevara hacia la libertad. Incluso si significaba atravesar por oscuridades profundas.